Muy buenas tardes, bienvenidas a la gente de la Fundación Columpia, bienvenidas a la gente de mi institución de Bio-Neurovida. ¿Cómo les va a todos? Bueno, si ven que subo y bajo la vista es porque tengo varios micrófonos al mismo tiempo y varias camaritas y tengo que hablarle a todas al mismo tiempo. Vamos a esperar un ratito a que la gente se vaya inscribiendo, a que se vaya anotando, a que vayan entrando, porque las 15 horas es un horario bastante particular. Y mientras estamos, como siempre, vamos hablando un ratito y nos vamos contando quiénes somos y lo que hacemos. Primero, bueno, para los que no me conocen, y un poco como esto es Instagram, respecto a la salud, respecto a las nuevas terapias complementarias para el bienestar, para la salud y para el crecimiento. No solamente vamos a hablar de enfermedades y de sanación, sino también de el concepto de evolución de la conciencia. Porque hoy que vamos a hablar de medicina antigua para mentes modernas, meditar, respirar, relajar, que son antiguas, viejas herramientas que casi se nos pierden en el tiempo y por suerte estamos rescatando. Tener la mente en la evolución de la conciencia. Entonces, estas antiguas teorías que se utilizaban muchísimo, estas antiguas prácticas que se utilizaban en muchos lugares del mundo. Lugares famosos, obviamente la India, el Tíbet, un poco Japón, pero la verdad es que en todas las antiguas culturas del mundo había prácticas que requerían canto, meditación, respiración, a veces tienen que ver con las culturas, pero hoy vamos a hablar especialmente de sanación. Estamos recién en las 3 y 4 minutitos, esperemos un minuto más, un minutito y vamos a empezar a hablar. Un segundo, que hay que hacer mucho protocolo de grabación. Bien. Bien, ya estamos en la hora. Vamos a empezar a hablar primero y principal de este tema que estaba anunciado, que es cuál es la diferencia entre meditar, respirar y relajar. Entonces, empecemos por el principio. ¿Sí? En vez de hablar de tecnología, de cómo, cuándo y por qué, empecemos a hablar de algo importante. ¿Por qué hay tanta confusión respecto a estos temas? Primero y principal, porque son ciencias antiguas que se fueron perdiendo incluso en sus propios países. No fue fácil rescatarlos. Segundo, las personas que lo practicaban eran personas elegidas. ¿Sí? Nosotros conocemos a algunos como monjes tibetanos, brahmanes, chamanes, personas que eran elegidas para estas prácticas. Y para estas personas, nosotros no éramos dignos de recibir este conocimiento. Por lo tanto, casi todos los occidentales que fueron a aprender en su momento no recibieron todo el conocimiento, solo un pedacito así chiquitito. Y muchas veces carente de la profundidad, llevaban libros sobre lo que veían en sus viajes. Chicos, cuando no había Instagram, ni televisión, ni ninguna forma de comunicarnos, estas personas salieron al mundo y anotaron, dibujaron, escribieron y por suerte describieron correctamente lo que veían. ¿Y saben cuál era la gran ventaja de ellos? Que como no sabían nada, los maestros hablaban y contaban lo que tenían. Entonces ellos describieron estos libros de antropología antigua y fuimos repitiendo todo lo que veíamos. Y muchas veces fueron colocados en escáneres, en tomógrafos computados, se hicieron muestras de sangre para saber si lo que se decía ahí era realmente lo que nos pasaba. Y lo que es importante, muchas veces lo que se decía era simbólico. Entonces, cuando se decía, vamos a hacer un trabajo que nosotros traduciríamos como una fórmula sagrada para la plena atención, ¿sí? Que decía que practicando todos los días 7 minutos al amanecer producía plena atención, nosotros en la neurociencia sabemos que ese trabajo va a producir acetilcolina, va a elevar el nivel de serotonina, ¿sí? Va a bajar los niveles de cortisol, no los va a anular porque el cortisol es necesario para poder prestar atención, ¿sí? Y va a bajar nuestros niveles de noradrenalina, con lo cual nos va a volver muy atentos y muy despiertos. Entonces acá tenemos, no solamente tuvo que rescatar el trabajo, sino tuvo que analizar el trabajo y después verificar qué había de cierto o no detrás de cada una de las técnicas.
Entonces vamos a empezar por la sencilla. Vamos a empezar por respirar. Hoy se habla mucho de respirar, gracias a Dios. Al fin se está entendiendo que respirar no es solo cambiar oxígeno y dióxido. Sin embargo, es importante, ya que el nivel de oxígeno y dióxido en sangre, esa regulación tiene que ver con el pH de la sangre, tiene que ver con nuestra capacidad o no de absorber minerales en el cuerpo. Por lo tanto, respirar no es solamente algo que tiene que ver con producir energía. Es más que eso. La respiración nos permite producir energía, nos permite activar las mitocondrias, nos moviliza el pH, regula el circuito pulmones, riñones, con lo cual regula la presión de sangre y un montón de circuitos que tienen que ver con la desintoxicación del cuerpo. Y lo que es importante, yo siempre lo cuento, el endotelio interno de los pulmones puede programar, es decir, conectar y desconectar casi todas las hormonas que pasan por la sangre a través de los pulmones. Pues fíjense que respirar es algo, solo respirar, grandioso en sí. La respiración circular es la más común, que es inhalo y exhalo sin interrupciones, y todos sabemos que si cambio las velocidades más rápido, una retención con los pulmones llenos o vacíos, cambia el mensaje que le damos a los sistemas nerviosos centrales, lo cual es grandioso. Por nuestro sistema nervioso, siempre, todo el tiempo, en todo momento, todo el día, mañana, tarde y noche, y nunca para, nunca se detiene, está adaptándose a la realidad que tenemos que vivir. Se está adaptando a si estamos durmiendo, en qué momento del sueño, y adaptándose a la realidad, a la cantidad de oxígeno, al aire, al frío, al calor, a la cantidad de luz. Entonces, toda esa adaptación puede ser intervenida, ¿sí?, con respiraciones, con retenciones de aire. Por otro lado, respirar por la nariz y respirar por la boca también produce cambios muy grandes. Si es con retención con aire, sin aire, si es por la boca y es por la nariz. Sino que, y esto es súper importante, toda respiración le da un mensaje muy profundo al sistema nervioso de en qué estado de ánimo está. Y el estado de ánimo está directamente relacionado a neurotransmisores y hormonas. Por eso hay respiraciones que producen dopamina. Eso nos habla de la respiración para plena atención, la respiración para bajar la hipertensión, la respiración para sentirnos más felices, respiraciones para ansiedad. Bueno, esto es importante de entender. Las respiraciones no son medicina. ¿Qué quiero decir? La medicina se maneja por síntomas. Y está perfecto que así sea, porque para eso es medicina. Me duele el hígado, tomo una pastilla, unas gotitas, me duele el estómago, otra cosa, me duele la cabeza, tengo un problema de tiroides, dan una pastillita. Es sintomática. Las respiraciones no se pueden recetar como si fuera una medicina, porque las respiraciones trabajan dentro de los procesos del sistema nervioso. Y cuando hablamos de proceso, siempre hay activadores, inhibidores, hay combinaciones de neurotransmisores, de hormonas que producen el estado de ánimo o la predisposición que tenemos con la realidad, ¿sí? Entonces, la primera herramienta de la que estamos hablando hoy, muy antigua, ¿sí? En esta escuela tenemos 51 respiraciones analizadas, trabajadas y practicadas. Si se escucha el ruido, parece que mis alumnos están tan poseídos preguntando por cosas y están sonando los WhatsApp, perdón. En la escuela somos más de 51 respiraciones para distintas funciones. Pero ¿saben cuál es la más importante? Nosotros, para poder mover la conciencia o la mente con nuestras emociones, voy a decirlo en palabras más difíciles y más sencillas, necesitamos que se muevan las redes neuronales, necesitamos que se muevan neurotransmisores, necesitamos que se movilicen parte de las células gliales, partes de esas hormonas. Quiere decir que nosotros no pensamos con ideas abstractas ni sentimos emociones en el aire, sentimos con la biología. La biología lo es todo, más allá de que todos tenemos la energía, y esto lo pongo como
todo es energía, no existe no energía, no existe nada que no sea parte del campo energético, eso ya lo sabemos todos, ni lo dudamos, ni lo pensamos y lo damos por sentado como válido. Pero acá estamos hablando de respiraciones con el cuerpo, que mueven energía, obvio, ¿quién va a decir que no? ¿Sí? Movilizan campos cuánticos, campos energéticos, pero acá hoy estamos hablando de cómo moviliza nuestro cuerpo y cómo nos predispone para pensar de cierta manera, para sentir de cierta manera. Yo respiro produciendo dopamina y yo sé que la dopamina está bastardeada porque la desregulación de la dopamina está asociada a las adicciones, chicos, pero tiene más de 50 funciones súper positivas y sin ellas no vivimos y somos instaladas en sangre. Me digo, nadie me está atacando, me lo voy a creer. Adivinen por qué, porque lo siento, porque existe la posibilidad interna, existe el espacio creado para que se instale una idea. La mente, la creencia por sí misma puede ser ego. El ego es la mente, las ideas que no tienen emociones. Son pensamientos que no pueden cotejar en la realidad si es verdad o no es verdad, son ideas. ¿Sí? Pero cuando yo tengo un mundo sensorial y emocional que le permite instalarse, entonces es posible. Entonces no es una idea loca perdida en el aire. No es una idea repetida. Se convierte en algo posible en mi vida. Entonces, una de las más grandes funciones que tienen las respiraciones, más de estar asociado al ritmo del corazón y de todo el cuerpo, además de eso, nos permite entrar en estados diferentes de conciencia para que nosotros podamos hacer transformación. Entonces, segundo punto muy importante, muy importante. Una vez que pensamos en respiraciones, decimos, ¿cuál es la segunda herramienta antigua más válida que podemos llegar a tener? Con las dos manos en el corazón y respiran con las costillas hacia afuera, lo que les va a pasar es que solo en esa postura, aunque no entiendan qué respiración están haciendo, el solo respirar con las costillas hacia afuera va a producir dopamina. Y todo su cuerpo va a entrar en un estado de estoy cómodo con la realidad. El mundo no me está atacando. La realidad no está en contra mío. Esas ideas van a empezar a aparecer solitas porque tenemos dopamina en el sistema nervioso y enzima. ¿Sí? Si yo me paro, por ejemplo, con las manitos atrás, ¿sí? Ahí me parece, como que las cruzo atrás de la espalda y empiezo a respirar de tal manera que mis hombros empiecen a ir a derecha e izquierda, ¿sí? Como si me ampliara para afuera y para adentro, no para adelante, para afuera. Lo que me va a pasar es que a la respiración número 20, solo con ese mudra y esa postura, es decir, aunque no sepa ni solo mi respiración, solo con esa postura y dejando que el cuerpo haga ese movimiento, que es natural, una vez que pongo la postura pasa, no tengo que hacer nada, solo sucede. Mi cuerpo va a empezar a producir serotonina alta, quiere decir la parte más alta del cuerpo. La serotonina alta está asociada a la pineal. La pineal es una glándula importante porque produce la melatonina, nos permite dormir, nos permite despertarnos, regula el metabolismo, nos ayuda con el insomnio, ¿sí? Y esta serotonina alta nos hace sentir muy cómodos con nosotros. Yo soy yo, estoy bien. Al ratito de tener ese mudra y esa postura y solo respirar, sin mucho esfuerzo y sin saber mucho, vamos a empezar a sentir que tengo como una identidad conmigo. ¿Por qué? Porque activan algo llamado la ínsula en el cerebro. Esa serotonina empieza a activar la ínsula y esa ínsula empieza a decir, Anita, qué bien que estás haciendo esto, qué buena que estás hablando. Ah, miren, es medio egocéntrica la ínsula, es feliz, entonces me habla de mí, estoy cómoda. Entonces, la segunda gran ciencia antigua a la hora de pensar en meditar, en respirar, en relajar, es aprender posturas, verdaderas posturas, porque la postura en sí misma nos lleva al estado de conciencia del cambio. Por eso, en la antigüedad, si los niños aprendían solo por presencia. Cuando iban a un templo y se invertían en maestros, ¿sí? Como el niño tiene muy buena neurona espeja. Neuronas espejas son las neuronas que todos tenemos que clonan la realidad. Es esa que hace que este año odio el amarillo, y viene y sale amarillo patito de moda y me compro una calza horrible amarilla y me la pongo. Bueno, esa es la neurona espeja.
es la que hace que yo pueda repetir lo que veo más allá del aprendizaje. Los bebés aprenden por neurona espejo, hasta los 2 años todo es neurona espejo. Después no se apaga, toda la vida la tenemos. Pero después, como tenemos ideas, pensamientos, estructuras, razonamientos, no funciona tanto. Pero de niño sí, cuando un niño iba a un templo, el maestro se ponía en la postura impecable, no tenía que explicar. Espalda derecha, hombro a la izquierda, codito al costado, manito abajo. Con que el ayudante, el monje ayudante, los ayudara un poco con la postura, les corrigiera la espalda, les pusiera la cintura en el lugar correcto, las piernitas en el lugar correcto, el niño empezaba a respirar, sin saber mucha cosa con el intelecto. No decía, deja de pensar, no tengas ideas negativas, no era eso. Era solo sostener la postura. Y la postura que hacía que el cuerpo funcione, que empieza a producir dopamina, serotonina, testosterona, depende del trabajo que estemos haciendo. Primero es la postura y la respiración para que el estado de conciencia se instale. ¿Sí? Le agregamos postura. Una vez que tenemos esto, una vez que tenemos esta idea de postura, decimos, wow, tenemos 2 de las más grandes herramientas necesarias para poder trabajar en una relajación y en una respiración. Porque si no tenemos la postura correcta, va a ser difícil que hagamos la respiración correcta. Y ahí entramos al fin en la ciencia de la relajación o de la activación. Porque hoy estamos hablando todo el tiempo de relajar, relajar, relajar. ¿Relajar por qué y para qué? Hay mucha gente deprimida, entonces, ¿relajo qué y activo qué? Hay mucha gente con ansiedad, ¿relajo qué y activo qué? Hay muchas personas con trauma y con parálisis corporal, con muchos sistemas detenidos, con diabetes, no veo el cuerpo, no siento mi saciedad, no quemo grasas ni aunque haga 600 ejercicios y largue todos los carbohidratos del planeta. ¿Por qué? Porque hay algo detenido dentro mío. Entonces, ¿activo qué? Y relajo. Entonces acá entramos en esta ciencia en donde uno, si quiere activar, por ejemplo, la serotonina, porque dice, soy tengo bajo nivel de serotonina, pero yo tengo que activar, hacer que la serotonina esté en sangre y tengo que bajar el nivel de alerta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en alerta, que a mí me atacan, el sistema dice, apagamos la serotonina porque necesito estar en alerta para que no me coman los bichos. Es así. Pero es sencillo, así la historia. Ahora, si yo voy a trabajar, tiene que haber una fórmula sagrada que diga, esta fórmula activa la serotonina y baja el cortisol al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso la ciencia de la relajación o de la activación tampoco es medicina. ¿Sí? Es medicina antigua, no es medicina alopática. Como digo nuevo, la alopatía funciona, si me duele la cabeza me tomo un ibupiral, yo estoy engripada, gracias al paracetamol les puedo hablar, chicos, porque tengo la garganta rota, pero puedo gracias a una pastilla, es sintomática. ¿Sí? Pero cuando estamos acá decimos, no, yo no puedo bajar esto, ni subir aquello, yo tengo que tener una fórmula, un trabajo personal que tenga una postura, cierta respiración y cierta forma de colocar el cuerpo que me permita hacer esto y dejar aquí. ¿Sí? Entonces acá entramos en no solo relajar y activar y entender qué significa, cómo funciona. ¿Sí? Nosotros para poder trabajar la relajación necesitamos entender para qué, cómo qué y qué nos está pasando en la vida. Y si vamos a hablar de activación, qué tengo que activar, cómo y qué me está de nuevo pasando en la vida. Y así tenemos hoy teorías como la polivagal que habla de trauma, de lugares nuestros que están paralizados, quietos, que no se mueven, y chicos hay que activar. Porque si tenemos una parte nuestra que está paralizada, que no se mueve, que no puede reaccionar, que no puede expresar, un trauma tiene desactivado parte del centro de Broca, parte de la palabra. Por eso muchas veces se llama. Parte del oído medio, por eso muchas veces trabaja en reconstruir el sonido. Parte del hipocampo, que es nuestro buscador, hay que activar los buscadores de vida. Pero está sobreactivada, porque hoy cada persona es como una empresa entera. Antes teníamos que decidir 3 cosas por día: pagar la luz, los impuestos, ir a trabajar y volver, y casi no había estímulos en la vida. Hoy pagamos más de 20 cosas por día,
Todos los días hay que aprender algo nuevo. Cuando no cambia el Instagram, cambian las conferencias, cambia el teléfono, cambia la televisión. Tenemos 60 opciones todo el tiempo y nuestra cabeza está sobresaturada, casi todos los humanos. Y necesitamos saber qué hago con todo esto, qué me conviene hacer. ¿Sí? Elegir, sacar, subir, bajar, respirar. ¿Está? Y acá vamos a dar un paso más allá. Que en la antigüedad, esta palabra que yo usé es fórmula sagrada. No está muy instaurada. Si nosotros la sacamos de los libros de antropología, la tradujimos con ese nombre. Los antiguos, entre respirar y entre meditar, tenían un montón de ciencias intermedias. El Tai Chi, el Qigong, fórmulas sagradas y distintos trabajos que no llega a ser meditación, porque la meditación tiene características propias, pero sí eran una fórmula que me transformó. Entonces, por ejemplo, teníamos la fórmula sagrada de la plenitud. Y vos decías, ajá, ¿y eso qué significa? Y los maestros te decían, te sentás derechito, y si estabas en Japón, te parás derechito, como en Japón trabajan mucho en postura paradito, ¿sí? Más allá que pueden meditar sentados, pero tienen mucho, como el Qigong, vieron mucho paradito. Ponés las manitos en la cintura, y yo les voy a decir algo modernosa, que es como la Mujer Maravilla o como Superman. Y te pones una postura muy de samurái, sin manitos en la cintura. Mirás al horizonte, nunca cabeza arriba. Y esta vez no abajo. Se puede, pero esta vez no. Y vas a empezar a respirar de tal manera que abrís las alas, ¿sí? Es decir, las costillas debajo del cuerpo, y las vas a expandir, dejando el ombligo quieto y sin que los hombros se levanten. Miren toda la formulación. Los hombros no tienen que levantar. El ombligo no tiene ni que bajar. Se traba un poco el ombligo. Y empezás a aletear de ahí debajo de las acciones. Y cuando uno respira ahí, a la respiración número 30, uno empieza a sentir, porque esto es importante. Si uno tiene que pensar que naturalmente esa fórmula sagrada que tiene, postura, ombligo trabado, hombros rectos, se respira, inhalo en 4, exhalo en 4 segundos, sin retención. Yo sé cuántas pretensiones, no es tan sencilla. Y después muevo las costillas ahí abajo. ¿Sí? ¿Cómo es ese movimiento? Me pongo las manos para que me lo vean. Esta postura y se respira. No es muy complicado. Uno empieza ahí y a los 3 minutos siente que todo está bien, todo está bien, todo está bien. Soltamos la postura, la fórmula sagrada, respiramos de 3 a 7 minutos sin ninguna intervención. Si viene una idea la dejamos pasar, no pasa nada. Y al rato van a ver que se les vienen ideas y se acuerdan de algo. Y se acuerdan de que, uy, no pagué esto, no hice aquello, no hice lo otro. Y saben por orientales, que es retorcer la mente hasta que no da más. A ver si logramos con las mismas ideas. Y no estoy hablando mal de ser coach, porque la parte de coach tiene otra tarea muy importante. Después de destraumatizar, cuando hay que elaborar algo, la palabra tiene un valor maravilloso y sagrado. No estamos descalificando, estamos diciendo que sí hace. Es como si yo quisiera, a ver, alguien decía que es como querer levantar el cuerpo estirando el cordón de los zapatos para arriba, porque con lo mismo que estoy apoyándome en el piso quiero usarlo para sacarme de ese lugar. Entonces, si la mente está en un lugar, no lo puedo usar para salir de ese lugar. ¿Sí? Es como imposible. Entonces tenemos que encontrar algo que simplemente la suelte, traslade a otra red neuronal para que nuestra propia conciencia diga, ¿y ahora dónde me llevo? ¿A qué viaje me trajo? ¿Sí? Trasladamos al estado de conciencia y la mente se instala en otro estado de conciencia. Ustedes piensen cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente tiene millones de ideas. De hecho, uno de los más grandes trabajos que yo hice, Kundalini y la evolución de la conciencia, que es un trabajo 7 vórtices o chakras para arriba, 9 para abajo y los 7 para arriba, que son todo el camino completo de la Kundalini. Yo siempre te digo, chicos, los 7 chakras son solo el primer paso de la Kundalini y es un conocimiento incompleto. Funciona con neurotransmisores y hormonas muy particulares porque son combos, fórmulas.
biológico. Y hay un sistema nervioso ahí casi independiente del resto del cuerpo, que es el que todo el tiempo ve la realidad, a ver si existimos o no existimos en ello. Y todo el tiempo está modificando la variabilidad cardíaca para adaptarnos a cada décima de cambio que hay en la vida. Para acceder ahí, lo que hay que trabajar profundamente es un estado de conciencia de soltar, soltar y soltar y soltar para que el corazón lo pueda hacer. Soltar y estar. En cada lugar del mundo tiene otro nombre, donde se practica. Y hay formas poco conocidas, pero que al analizarlas funcionaban como meditación, por ejemplo, en América. En Ecuador había una tribu indígena que eran expertos en meditación. No les decían meditación, tenían un nombre para eso. Ellos hablaban de conectarse con el mundo de los dioses. Y otros hablaban de entrar al mundo de las tierras. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de una meditación? La meditación es completa. ¿Qué es lo que pasa en la meditación? Nos explica lo que es una meditación. Cuando nosotros meditamos, contrariamente a cuando nos relajamos, contrariamente a cuando solo respiramos, nuestro cerebro entra en ondas gamma. Las ondas gamma son ondas hiperaceleradas que solo se activan cuando estamos con miedo, con trauma, con susto o muertos de risa o bailando como locos. La meditación no es relajación. La meditación conecta las redes neuronales y cuando estamos así en plena meditación, nuestro cerebro es un carnaval carioca de conexión. Es un wow. Todo se conecta con todo. ¿Cuál es el efecto? Que quedamos con el cerebro conectado y no queda escindido en partes, en compartimientos. Eso es lo fabuloso. Pero para llegar ahí, y depende de lo que queramos lograr, meditación para la plenitud, meditación para la trascendencia, meditación para la plena atención, meditación para el desarrollo del yo, meditación para la elevación, meditación para qué. Si entendieron todo lo anterior que les expliqué, si entendieron, van a ver que van a necesitar, ya es lógico, una respiración correcta o una respiración combinada, no solo de un lugar, una serie de combinación respiratoria que me lleve al estado de conciencia donde yo quiero ir. Para poder llegar a meditar, primero me tengo que relajar, porque si estoy estresado, chicos, el estrés siempre nos tiene pum para arriba. El estrés es divertido, a mí me encanta estresarme, ir al gimnasio, correr, bailar, cantar, jugar con los demás, hacer cosas divertidas. ¿Sí? El estrés no es ni malo ni bueno. Ya nos lleva a la meditación. Entonces hay que saber cómo me tengo que sentar. Derecho, torcido, hacia adelante, los hombros muy derechos, la cabeza va a estar así o va a estar así. ¿Sí? El codo acá, la mano acá. ¿Por qué a veces me pongo así? ¿Por qué así? ¿Por qué a veces así? ¿Por qué a veces así? Cada postura, cada una, va a producir otro neurotransmisor y me va a llevar a otro nivel. Después, muchas veces se dice a un punto delante de la nariz, a un punto delante del corazón. Hay gente que pone una imagen. ¿Sí? Yo no soy de las imágenes, pero sí esto de a un punto en el espejo, delante del corazón, en el piso, un punto a 6 metros conectado con el mundo, depende de la meditación. Segundo punto de atención, uno estaba adentro y uno estaba afuera. Y el tercero es sensorial. Para el cerebro, el cardíaco y el intestinal también. Y en el medular, que es un sistema nervioso independiente que tenemos, que no tiene mucho que ver con lo sensorial, ¿sí? Todos ellos empiezan a estar en estado de atención. Es decir, estoy en 3 lugares, yo no estoy en ninguno. Y como no tengo ningún punto de estrés, puedo estar en todas partes. Y como la respiración transcurre sola y la postura hace que transcurra, el neurotransmisor se va produciendo solo y en un momento mi conciencia se instala. Una vez que se instala, estoy meditando, no. Los grandes meditadores como Pierre Ricardo, los monjes del Tíbet, como mínimo tardan 7 minutos. Es un promedio mínimo. Quiere decir que puede ser que a nosotros nos lleve más de 7 minutos. Lo que logramos en un minuto no es meditar, es relajar. Relajar es bueno. Sí, relajar es excelente, pero no es meditar. Sí, mismo que respirar es buenísimo, pero no es meditar. Una fórmula sagrada es lo máximo, pero no es meditar. ¿Sí? Meditar requiere estos 3 puntos. Y una vez que los tengo y logro transcurrir y mantenerme en tiempo y dejo que el neurotransmisor haga su trabajo, recién ahí la conciencia se instala y
Y lo que nos pasa es que las redes neuronales del cerebro se empiezan a conectar entre ellos. Y entramos en ondas gamma, y ahí es en ese momento, lo que nos pasa es indescriptible. Nadie puede explicar lo que le pasa en la cabeza en ese momento. Explosiones de luces, imágenes, visiones, plenitud, expansión, porque esa experiencia de los 3 puntos, sin estrés, produce eso. Depende del neurotransmisor y la postura que estén usando, es distinto el efecto. Por algunos los va a traer bien a Gaia, bien a la Tierra, y otros los va a volar muy para arriba. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál están haciendo? ¿Qué meditación? ¿Se entiende? Bueno, chiquis, entonces, en resumen, la medicina antigua tenía grandes herramientas, grandes, muchísimas. Estas herramientas no se pueden aprender en un libro, no son fáciles. De hecho, los antiguos los aprendían en 10, 15, 20 años de práctica. ¿Hace falta tanto hoy? No. ¿Saben por qué? Porque todos los humanos hoy tenemos desarrollada la plena atención, porque fuimos al colegio y porque todos sabemos leer, escribir y matemáticas, aunque no lo crean. Tenemos desarrollada la capacidad predictiva, que es predecir no es ser un pitonizo, esto de decir, y si junto harina, levadura y agua, hago un pan. Yo puedo predecir mi pan. No sé exactamente cómo sale, pero yo puedo predecir que hago pan. Puedo predecir que si agarro lápiz y un papel, el dibujo que voy a hacer más lindo. ¿Sí? Nuestra capacidad predictiva hoy, con tanto colegio, está desarrollada. Nuestra capacidad ideática, que es poder pensar en cosas que nunca vimos. Antes, los antiguos no la tenían. Nuestra capacidad compasiva. Antes las personas vivían en un mundo desconocido. Nosotros, el hecho de conocer tanto al otro, aunque sea aunque sea por celular, por WhatsApp, por Instagram, pero los conocemos, nos permite ir al mundo y no tener tanto miedo. Antes te decían, vamos a Japón, no sabías ni de qué se trataba. Hoy ya tenés una idea de dónde vas. Entonces, el nivel de capacidad compasiva se vuelve más fácil. ¿Sí? Esto de poder ver al otro no como un enemigo. Y además, hoy todos los humanos tenemos redes neuronales superpuestas. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchas profesiones y roles. Somos papás, mamás, choferes, más de la mitad manejan, somos profesionales y además de profesional hago macramé, toco la guitarra, canto en un grupo, voy a canto, tengo un ensamble de tambores los sábados en la plaza. Entonces, como somos multifuncionales, nuestra mente tiene la habilidad de saltar de red en red. Entonces, para nosotros no hace falta aprender libros. Sí, eso lo demostró Pierre Ricardo, uno de los meditadores actuales, que era biólogo, en un hombre ordinario, que aprendió a meditar y tiene una de las mentes meditadoras más sanas y más activas del planeta. O sea, ¿por qué? Y porque era un biólogo, quiere decir que creció, tuvo escuela, capacidad didáctica, capacidad creativa, constructiva, y lo logró. Hoy es un señor ya muy grande, pero bueno, él empezó a meditar cerca de los 30, de 25, 40, no era un bebé. De hecho, ya tenía desarrollados casi todos los lóbulos cerebrales y ya había pasado la etapa de hasta los 21 años de impulso personal, donde uno todo el tiempo siente que quiere más. Bueno, la tiene, porque nunca la pudo desarrollar y la sigue teniendo. Entonces, hoy es posible, pero hay que hacer los pasos correctos. Por más que sea posible y sea más rápido, hay que entender lo que hacemos. Si no, no estamos haciendo lo que debemos, estamos jugando a aquello. Así que bueno, chiquis, se nos acabó el tiempo, como siempre. Muy bienvenidos acá al Instagram de la Fundación, bienvenidos a los chicos que estuvieron por Zoom. Es mi obligación invitarlos en nombre de la Fundación al seminario de herramientas de la meditación y respiraciones y usos terapéuticos. Íbamos a abrir el de Kundalini, evolución de conciencia, pero va a quedar para el año que viene porque estamos cortitos de tiempo. Yo tengo más de 200 alumnos entre todos los grupos que tengo y se me fue la realidad de las manos. Y además trabajo en otras cosas y no se puede. Bueno, bombones, un placer haber estado con ustedes. Esto va a quedar grabado en Instagram, lo vamos a subir, está quedando en el Zoom, después va a aparecer para que lo puedan volver a ver. Pero lo más importante de esta máster, que es como la intro de la intro para entender, es empezar a entender que estas herramientas no son solo me siento y hago lo que quiero. Me puedo sentar a respirar, intuitivamente me va a funcionar. Me puedo tirar al piso y respirar y relajarme, seguro lo voy a conseguir, porque todos ustedes son sabios. Pero si quieren aprender tecnología real, de decir,
yo tengo un problema de ansiedad, necesito practicar esta respiración o esta fórmula sagrada o tal meditación. Necesitan tener las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Si no, como yo les decía, son humanos, son inteligentes, pueden copiar algunas cosas y van a funcionar igual, mal difícil que les haga, ¿sí? Pero esta tecnología es transformadora, porque como transforma redes neuronales, transforma el sistema nervioso y transforma los estados de conciencia, ustedes se convierten. ¿En qué se convierten? En que quieren. Porque justamente las cosas importantes de saber suficiente es hacer el trabajo que yo quiero para mí. Porque si yo soy una persona muy terrestre, no voy a hacer una meditación más terrestre todavía. Si yo soy una persona que vive volada y necesito bajar más a la tierra, voy a hacer algo que me ayude más a manifestarme en la tierra. Entonces, tengo que elegir el trabajo correcto. ¿Sí? Bueno, chiquis, un placer. Me alegro que hayan estado ahí. Me alegro habernos sido presentes y presten atención porque todos los cuartos jueves de cada mes estamos dando charlas acá en la Fundación, en mi Instagram, nivel de la Fundación, abiertas, así masterclass o para que escuchen, para que sepan, para que tengan verdad.